Paz y bien, hermanos. Bueno, pues para complementar el tema, vamos a tratar en este video lo que es si Jesús realmente murió en la cruz. Ya no sobre si murió en una cruz o murió empalado, sino si sobre si realmente murió, o sea, que si sí falleció. Porque resulta que hay una historia, el más reciente es un libro que sacó Faber-Kaiser de que Cristo murió en Cachemira, vivió y murió en Cachemira. Bueno, pues la historia de este cuento, de esta fantasía, tiene más o menos unos 100 años. Un tal Mirza Ghulam Ahmed, de ascendencia musulmana, fundó una secta llamada Ahmadiyya, donde él mismo se proclamó el nuevo profeta de los musulmanes, el mesías de los cristianos, el maestro de los hindúes. O sea que él era la última y nueva esperanza de la humanidad. Y este hombre nos dice que a Jesús lo bajaron desmayado de la cruz o en una especie de coma, y que no murió, que se recuperó, pasó 40 días con sus apóstoles y sus discípulos, y luego pues se fue a Cachemira, allá vivió y murió. Incluso hay una tumba que dicen que es la del Señor. Bueno, pues en este video vamos a tratar parte científica y parte bíblica para constatar que el Señor sí murió y desmentir este cuento que hasta la fecha, después de 120 años, se sigue contando, y que más que nada pues es una fantasía, una mentira que en este caso Faber-Kaiser, que es un escritor de ciencia ficción, no un estudioso, aprovechó para hacer dinero. Y bueno, pues que Cristo murió al cabo de 3 horas nos lo aseguran los textos del Evangelio, los únicos documentos que dan testimonio verdadero, y la investigación científica. Casi todos los que han estudiado la muerte de Cristo emiten diagnósticos sobre la base de grandes perturbaciones cardíacas y respiratorias. Heinz Zimmer afirma que la causa propia y última de la muerte de Jesús fue la fuerte disminución de la irrigación sanguínea coronaria, consecuencia del colapso ortostático. Resultó más destructivo o más mortal el poco flujo de sangre al corazón que a la cabeza. Otra posibilidad médica que implica la segura muerte de Jesús es llamada síncope de deglución. Esta posibilidad la presenta el doctor Salgado en su radiografía de Cristo. Y nos dice el doctor Salgado: si efectivamente la esponja empapada de vinagre llegó a la boca de Cristo, es probable que precipitase su muerte a través de un síncope de deglución. Se cree en Oriente que los crucificados y los empalados pueden morir de súbito si absorben un líquido, y más si es vinagre. Binet da esto gran importancia en la repentina muerte de Cristo tras la ingestión de la posca, la esponja con vinagre, e ilustra su comentario con otras observaciones parecidas. Por ejemplo, el asesino de Kebler, Soleiman el Halevi, fue condenado al palo. Durante el suplicio pidió en vano a los verdugos egipcios que le dieran de beber, pero estos le contestaron: al tragar líquido cesarían en el acto los latidos de su corazón. Cuando los egipcios se retiraron, dejaron a Soleiman al cuidado de los soldados franceses. Ante sus insistentes peticiones, uno de ellos, más piadoso, le dio un vaso lleno de agua. Al poco tiempo de mojar sus labios, expiró lanzando un grito. Y bueno, pues este relato se parece mucho al que nos hace San Marcos
en su evangelio, en el capítulo 15, en los versículos 36 y 37. Y nos dice: entonces uno fue corriendo a empapar una esponja de vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Además de la esponja de vinagre, San Juan nos habla de una lanza al costado de donde salió sangre y agua. Bueno, pues el mismo doctor Salgado nos habla acerca de este suceso y nos dice: Judica ha realizado experiencias sobre cadáveres y cree que la lanza que rompió el cuerpo de Cristo debió rozar el borde superior de la sexta costilla, perforando el quinto espacio intercostal, y a través de la pleura, el lóbulo medio del pulmón derecho y el pericardio, penetró en la aurícula derecha sin traspasar su pared posterior. Al llegar a este punto fue cuando brotó sangre y exudado seroso. La sangre sería fluida porque se trataba con toda probabilidad de un muerto por asfixia. Además provenía de la aurícula derecha, que pocas horas después de la muerte contiene sangre fluida. Otra razón de esa cualidad es que la sangre se mezcló con líquido del pericardio abundante y de carácter inflamatorio, proveniente o engendrado por una pericarditis traumática. Y la pericarditis traumática sería consecuencia de la flagelación ejecutada con el característico flagelum romanum, provisto de bolitas de plomo en las puntas de las tiras de cuero, y también de los latigazos sufridos por Cristo en la región torácica. Estas demostraciones científicas no dejan espacio a alguna duda sobre la muerte de Cristo. Mas hay otros argumentos que conviene tener presentes para dejar asentado este tema y convencernos todavía más de lo ridículo que es aceptar la tesis que les mencionaba del libro de Faber-Kaiser, que es Cristo vivió y murió en Cachemira. Cuando Cristo resucitó y los soldados huyeron asustados, el Sanedrín, que buscaba cómo ocultar este gran milagro, no dijo que lo habían sepultado vivo, sino que habían robado su cuerpo. Y bueno, pues qué decir después de la actitud de los apóstoles. ¿Cómo sería posible imaginar que estos hombres dejaron todo, su patria, hasta su patria, y entregaran sus vidas a los verdugos si su maestro había huido del martirio? Además, ¿cómo es posible imaginar un final tan cobarde en la vida de quien vivió luchando en contra de todas las injusticias sin la sombra de miedo alguno? Solamente los que no conocen los evangelios ni la historia de los primeros siglos de la iglesia, el martirio de millones y millones de cristianos, como todos lo sabemos, y estando habidos de motivos contrarios al cristianismo, pueden ser víctimas de esta mentira o de esta ciencia ficción como la que nos muestra Faber-Kaiser, que ya viene desde este hombre que les mencionaba de este Mirza Ghulam Ahmed, de hace 120 años más o menos. Según Mirza Ghulam, dice que Cristo murió allí a la edad de 120 años y está enterrado en una tumba que se halla en el Srinagar, o sea, en Cachemira, pues vaya. Pero bueno, no es más que una fantasía. Y bueno, pues de mi parte es todo, hermanos. Espero que este tema les sea de provecho, paz y bien.